Una cosa es usted protestar y otra cosa es usted hacer desórdenes, porque aquí se ha querido confundir eso, o decir que el éxito de algo es porque yo causé más caos que otro, y ese no es el sentido. Hemos visto aquí la Marcha Verde en su momento, hemos visto aquí muchos jóvenes que han protestado en Santo Domingo, en Santiago, cuando hacen manifestaciones, grandes manifestaciones, donde acuden cientos, miles de personas, solamente hasta colocándose un paño negro en el rostro, qué sé yo, una cinta negra en el brazo, incluso hasta encadenándose. Eso a veces llama más la atención que quemar un par de gomas. Y usted no está alterando el orden público. Porque a veces nosotros, queriendo buscar, pues, o en base a que tenemos el derecho de protestar, entonces le quitamos el derecho a otros a caminar. Es decir, yo constitucionalmente tengo un derecho a protestar. La Constitución a mí me lo permite. Ahora, la Constitución me dice a mí también que la persona tiene derecho a transitar. Entonces usted toma su derecho que le corresponde, pero le quita el derecho a otros. Y cuando usted le quita el derecho a los demás, entonces usted también está violentando, está violando la Constitución de la República. O sea, con eso hay que ser muy cuidadoso. Ahora, he dicho siempre, y lo he reiterado, que las manifestaciones, las protestas son válidas y en muchas de las ocasiones son justas. Y esto hay que ser responsable y hay que ser coherente. Porque aquí hay problemas, aquí hay cosas que las pueden resolver los funcionarios de cada localidad. Que los presidentes muchas veces no lo saben, no se dan cuenta o no se lo dicen. Pero el funcionario que está ahí sí lo sabe, pero muchas veces ese funcionario solamente se encarga a quién puede nombrar o cómo puede beneficiarse de las arcas del Estado. Y eso lo hemos visto siempre y por eso cuando llegan las elecciones, entonces el pueblo le pasa factura. Eso lo hemos visto, siempre lo hemos visto. Entonces, no hay que pasar por desapercibido. Es decir, como que yo no me enteré que se hizo una protesta. O sea, usted como autoridad, no. Usted sabe que hubo una protesta y usted sabe por qué se está haciendo la protesta. Que no sean justas o que no sea el método o que no sea el momento, ok, está bien. Pero no podemos echar a un lado cuando un sector de la sociedad, sea mínimo, sea grande o mediano, le está llamando la atención. O sea, eso nos sirve para reflexionar de qué debemos mejorar. Yo creo que cuando a un gobierno se le hace una protesta, yo creo que en vez de cuestionar, se debe reflexionar. Porque no ha sido el gobierno del presidente Luis Abinader que se ha estrenado con una protesta. No, yo creo que en esta sociedad dominicana, no ha pasado un gobierno que no haya sido objeto de una protesta, de una huelga general. Que la de ayer no fue una huelga general, sino una manifestación en una región, que fue la región norte o Cibao. Entonces, partiendo de eso, nosotros, las autoridades, debemos poner el oído en el corazón del pueblo. Entonces, cuando algo no anda bien o cuando hay una falla en algo, pues hay que ponerle atención. Y los grupos populares, los grupos sociales, que pidan con respeto, pero además que pidan con, como dice una amiga por ahí, con el sentido común. Es decir, usted no puede, un glosario de peticiones, 20, 30 cosas, o sea, solicite al gobierno que tiene el compromiso de hacerlo y el deber de hacerlo, cosas que se puedan resolver y darle el tiempo también. Aquí hay personas que te piden un puente.
en una comunidad y quiere como que lleven el puente hecho y lo coloquen allí. Aquí hay personas que piden el arreglo de una calle y quieren que cuando ellos amanezcan ya esté asfaltada. Y tampoco puede ser así. Pero también hay personas que te piden cosas ahora, en un gobierno que tiene apenas casi 3 años, porque no lo tiene todavía, le piden cosas a un gobierno que no tiene 3 años, que otros que duraron 20 no lo resolvieron. Entonces, eso es injusto también. O sea, como digo una cosa, también tengo que decir la otra. Y ese va a ser mi discurso, no importa quién esté gobernando, porque hoy gobernará uno, mañana vendrá a gobernar otro. Pero la responsabilidad que yo tengo aquí frente a ustedes es esa. Porque aquí a veces vemos las cosas dependiendo el partido que tú seas. Y eso no puede ser así. Aquí las cosas hay que verlas desde el punto de vista lógico, justo, real. O sea, si ahora yo soy del PRM, entonces yo digo que la protesta la patrocina la oposición. Pero ahorita, entonces, si llega la oposición, dice lo mismo, que la protesta es apoyada por la oposición. Y eso es algo nuevo. Eso no es nuevo. A los gobiernos, la oposición siempre critica al que está en el gobierno, siempre lo va a criticar. ¿Por qué? ¿Por qué lo va a criticar? Porque quiere subir. O sea, ustedes ven que la oposición siempre dice, no, porque el gobierno debería hacer esto. Ellos lo dicen para que el público vea que ellos están haciendo cosas, pero su deseo es que lo siga haciendo mal. El deseo de una oposición irresponsable es que el gobierno de turno, quien esté, lo haga mal. ¿Por qué? Porque es una justificación para ellos subir y vender sus propuestas. Ese es el deseo de una oposición irresponsable. Pero ese es el pan nuestro. Lo hizo el PRM en su momento para ganar. Ahora lo está haciendo el PLD para buscar lo que perdió. Llega el PLD, el PRM lo va a atacar. Llega Leonel, lo van a atacar los dos. Es decir, el PRM y el PLD. O sea, la política es esa. Es esa. Y eso lo hemos visto siempre. O sea, por eso que yo ni me mato con este, ni me mato con aquel, ni me mato con el otro. ¿Por qué? Porque todos son los mismos, en ese sentido me refiero. O sea, en ese sentido. Entonces, ellos tomando vinos, muchas veces hacen encuentros privados y se reúnen entre todos se reúnen. Entre lo que ustedes matándose en los medios, están todos tras bastidores, como decimos aquí en la televisión, juntos, tomando vinos y hablando. ¿Y qué? ¿Y ahora? ¿Con qué tú vienes? Nos vemos con esto. No, pues ya tú sabes. Todo eso hacen los políticos. Todo eso lo hacen, pero a través de los medios quieren vender otra cosa. Quieren vender una oposición, quieren vender una guerra. ¿O usted no recuerda la lucha entre Jack Veneno y Relámpago Hernández? Esa es la misma lucha que hay en la política. Eran compadres para colmo. Que en paz descansen porque fallecieron los dos. Así mismo son los políticos, una guerra campal, mediática, y por debajo. ¿O usted no vieron hace días a Luis Abinader y a Leonel Fernández? ¿Cómo estaban ellos? Hace como, qué sé yo, una semana. De abrazos y risas. Los dos, Leonel y Abinader.